toda su voluntad, toda su intención, todo va en esa dirección. Mi señor. Y lo consiguen. Dios ha querido que seáis vos quien maneje las riendas del imperio. Pasamos de alteza a majestad. Habéis sido elegido por unanimidad, majestad. El único que le podían llamar majestad era el emperador. Los ideales, lo romántico del imperio están en la cabeza de Carlos. Ardua ha sido la lucha por la victoria. Pero luego en la práctica es una carrera mucho más sucia y mafiosa. Primer realmente varapalo que le da a Carlos. Es su destino, a él le han convencido de que su destino era ser el más grande. Ahora ya sabemos a qué habremos de enfrentarnos en el futuro. Me extermina el rey de Francia. O seré el amo de Europa. Amo de Europa y de ese mundo incógnito que todavía ni él sabe lo que va a ser. ¿Hasta qué punto Carlos sabe? ¿Cuánto sabe Carlos de los mercenarios? ¿Cuánto ha influido Carlos en eso o no? Como representante de la Iglesia alemana, otorgo mi voto a Federico de Sajonia. Tras largas semanas de cavilaciones, he decidido prestar oídos únicamente a mi conciencia. Cientos de mercenarios nos rodean. ¿Quién los envió? Lo ignoro. Y entonces, ya veréis, Mi voto es para Carlos de Habsburgo. Hemos intentado contar esta parte tan política, tan densa, de una manera muy dinámica. Maximiliano murió sin ser coronado por el Papa. Como si fueran los pasillos de la Casa Blanca. Según la ley del imperio, os toca elegirlo. El Sacro Imperio Romano Germánico es un reino compuesto por muchos reinos pequeños. En 3 meses decidiremos, siguiendo únicamente el mandato de nuestras conciencias. Ellos son los que tienen en su mano elegir y sobre todo tienen el bolsillo para recibir el precio de ese emperador. Lo apostaremos todo a un solo elector. Pero ahí acabará todo. No tenéis oro para los demás electores. La misión que se ha encomendado ella cuando muere su padre Maximiliano, que su nieto Carlos llegue a ser emperador. Las rentas de Castilla y Aragón avalarán el crédito que os pedimos. Tomadlo como prueba de buena fe. Solamente os pido una cosa a cambio. No os comprometáis todavía con el francés. Mirad la maravillosa armadura que está diseñando Leonardo para mi coronación imperial. Francisco ya ha empezado con mal pie, porque ha empezado distraído, sin considerar realmente a Carlos como un rival poderoso. Aún no os habéis ceñido esa corona, pero su peso ya os impide deleitaros como corresponde a un rey. Está más a su disfrute y a su amante y a sus historias palaciegas que a la política europea. Se consideran capacitados y preparados políticamente. ¿Cuánto le ofrecimos? 40.000 florines. Dadle 80.000. ¿Veis qué fácil? Los sobornos no bastarán. Los hombres son los que están arriba, pero detrás de cada rey hay mujeres muy importantes. No os comprometáis todavía con el francés hasta que pueda daros las garantías que necesitáis. Prestaréis a mi hijo el montante necesario para asegurar su elección. ¡Qué oportunidad! La de ser el árbitro de Europa. Detrás de Enrique VIII tenemos a Catalina de Aragón. Se amaban profundamente, se querían muchísimo, se admiraban mucho. ¿Qué es esto? Ni una joya de guardar. Se os puede servir para conseguir el imperio que tanto anheláis. Ella era una mujer con mucha capacidad, muy poderosa y muy inteligente, que supo llevarle a él y le supo domar la fiera. Si no temiera porque me arrebataseis la corona, os nombraría canciller en vez de Wolsey. Detrás de Carlos también hay otra gran mujer, que es su tía. ¿Cuánto podéis poner a nuestra disposición? Unos 200.000 florines. Como intenta mover los hilos
y su diplomacia y cómo le da la vuelta y... Fíjate el interés que consideréis necesario, no regatearé. No me ofendáis. Solo cobraremos el 18% habitual a la familia. Carlos I de España cuenta con los apoyos de la banca internacional. Claro, conocían a Maximiliano y las deudas de Maximiliano iban a pasar a su sucesor. Cuanto más necesario es el dinero, más difícil es conseguirlo. Raro es tenerlo a punto cuando se precisa. De ello viven los banqueros. Bien lo sabía vuestro abuelo, el emperador. La banca internacional está dominada por banqueros alemanes. Los Fúcares y los Belzares, los Figa y los Belza. Era un alemán que su padre, digamos, su familia, se ha enriquecido justamente con las minas. Por ejemplo, de Almadén, o con pastos de las órdenes militares que cobran el arrendamiento de esos pastos los Fúcares, que son unas fortunas ingentes, claro, pero es que se necesita liquidez. Sois banquero y no vais a dejar pasar la oportunidad de hacer un buen negocio. Lógicamente estaba jugando entre Francia y España, pero sabiendo, yo creo que de antemano que aquí en España puede sacar más beneficio. Señora, aún hay tiempo. En los negocios no conviene precipitarse. En un momento dado se duda de Carlos como emperador y la tía Margarita plantea que, puesto que hay tanta beligerancia contra Carlos, pues igual con Fernando no. Fernando, tenéis muchas virtudes y una especialmente valiosa. Nadie os teme. Margarita no piensa que Fernando sea emperador. Simplemente es una estrategia para que Carlos lo sea. Desiste Carlos del imperio. Tal parece. Y ahí estará nuestra derrota. Era 100 veces mejor que Carlos y soy 1000 mejor que su hermano. Carlos pierde ante vos. Pero vos perderéis ante su hermano. Entonces vuelve a convertirse todo en un conflicto familiar, ¿no? Soy el jefe de esta familia. Y no consentiré que nadie trate de apartarme de mi destino. Aquí es donde da el ruidazo en la mesa, ¿no? Deja claro que él va a ser el jefe de esta familia, que la corona va a ser para él y que va a hacer todo lo humanamente posible, lo que sea para conseguirla. El dinero me preocupa. Deberíamos buscarlo donde sabemos que está. Necesitamos dinero, necesitamos medios. Señor, por vuestras palabras entiendo que es oro lo que de nosotros solicitáis. Por otra casualidad de la historia, llegó el oro de Cortés en el momento oportuno. He decidido no ceder el paso. Si no hubiera llegado este oro, Carlos no hubiera sido emperador. Oriol, no sé si te interesa más que sean pepitas de oro. Vale, le damos 2 pepitas. Tuvimos que localizar la selva en Castilla. Nos fuimos a la localización en marzo y no era selva, era un bosque sin una sola hoja. La tercera semana de mayo decidimos hacerlo porque ya había el suficiente verdor. Pero claro, había crecidas del río, porque fue una época en la que llovió mucho. ¡Acción! ¡Quietos! Aquí pasamos un frío. Porque esto había que rodar, claro, esto es exteriores, la mayor parte, ¿no? Y exteriores, agua. Con agua por aquí, con armaduras puestas, armaduras de verdad. Aquí no hay cartón piedra, aquí no hay plástico. Con armaduras de verdad, con los caballos metidos en el agua. Hubo una jornada en la que llegó a darse el caso de que un caballo tuvo que nadar de lo que había subido el nivel del agua. Subía y bajaba el caudal de una manera alucinante e imprevisible absolutamente. Nos metíamos a las 9 de la mañana a grabar con el río a la altura de los tobillos y a las 10:20, cuando estábamos terminando la escena, el río ya cubría por la cintura. Y la sensación era muy real, Nosotros todos íbamos con botas, lo rodamos todo a cámara a mano. Teníamos sensación de esa peligrosidad o ese misterio que entrañan las selvas, que te puede pasar cualquier cosa que no sabes. Pero bueno, José Luis García Pérez, que es nuestro Hernán Cortés, le daba igual 8 que 80 y el tío iba donde hiciera falta con el caballo, metiéndose hasta donde
hasta donde hiciera falta. Creo que tuvimos la suerte de vivir un poco, la aventura que ellos realmente vivieron, ¿no? Cuidaos de provocarlos con cualquier gesto. ¿Qué es ver a un indígena por primera vez? ¿Qué es ver una civilización como los mexicas por primera vez? Es como una visión también para los indígenas encontrarse a estos hombres. Su esposa, el cacique. Que vienen del mar. Ateta, Nua. Caca. Y es como una premonición, ¿no? Es como una premonición a que algo muy grande va a suceder. Quetzalcóatl, Mocuepilito. Oniquinitak, Sansemej Pinomej. Lo que habrá sido ver por primera vez llegar a alguien en caballo, porque claro, a ojos de los habitantes de ahí, de los indígenas, eran todo una sola cosa. Hasta que no vieron que se bajaron del caballo, ¿sabes? Era como todo un solo bicho. En Sonek, Mohuica, Tonatio, Jiquisayan. Moctezuma creía mucho en una profecía que era la llegada de Quetzalcóatl, que era un hombre barbudo, piel blanca, ¿no? Entonces se asemejaba mucho a la imagen de Cortés. Moctezuma era un semidios, ¿no? Era un emperador muy respetado por su población, a tal punto que toda la gente que se dirigía ante él no podía mirarle a los ojos. Era una falta de respeto, a tal punto de mandarle a matar, ¿no? Así que como están hablando con Moctezuma, por favor, baja la cámara. Que no. Que hoy sí les voy a permitir que me puedan mirar a los ojos. Será para vos. ¡Cuidado, señor! No es la primera mujer que lo intenta. Y espero que no sea la última. Malinche es la hija de un noble, huérfana, a la que la madre la vende. Tlatocao mitzmonahuatilia mashikui, niman yeixillao. Os pide que los toméis y nos vayamos. No pide, es una orden.